Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios les bendiga, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico en el que vamos a continuar nuestros estudios temáticos que hemos venido trayendo durante algún tiempo ya y que nos han atravesado, nos han ayudado a tener un viaje a través de todas las escrituras, viendo acerca de estos temas tan bonitos y tan edificantes que hemos estado revisando. Pues como todos ustedes tienen de conocimiento y los que no lo saben, entérense, estamos estudiando la persona del Espíritu Santo. Y este estudio está basado en un libro. El libro se titula El Espíritu Santo, Consejero, Maestro y Guía, que es parte del currículum del programa de discipulado de servicio cristiano de la Universidad Global de las Asambleas de Dios de Springfield, Missouri. Siempre les recordamos que si ustedes quieren abundar un poco más, porque estos estudios son un resumen de ese libro, si ustedes quieren abundar un poco más, pues tienen la oportunidad de ir a internet y el material está disponible gratis. Así que una vez entregados los créditos correspondientes, vamos a orar para dar inicio a la sesión de esta noche. Buen Dios y Padre nuestro, Señor, una vez más estamos en tu presencia y te damos gracias porque podemos estudiar tu palabra, podemos escudriñarla y podemos encontrar la verdad que necesitamos para crecer en gracia, Señor, en sabiduría, delante de ti y delante de los hombres. Te pedimos, Señor, que cada persona que escuche estas enseñanzas en esta noche sea ministrada por tu Espíritu Santo y que tú uses los labios de tu siervo para edificar las vidas de las personas que sean alcanzadas con esta enseñanza. En el nombre de Jesús, amén, amén. Les recordamos también que estas transmisiones son a nombre de la Iglesia Casa del Alfarero y que estamos transmitiendo regularmente los martes a las 7:30, que son estos estudios temáticos, los miércoles a las 7:30, unos estudios y mensajes dirigidos por los jóvenes a cargo de nuestro hermano Miguel Sandoval, y los viernes la escuela bíblica, que está buenísima. Estamos estudiando el libro de Gálatas a cargo de nuestro hermano Marcos Vergara, y los domingos el mensaje de la palabra a través de nuestro pastor, nuestro amado hermano, el pastor Hermoso. Y este domingo recién pasado, antes de ayer, tuvimos nuestro primer servicio en vivo, presencial en la congregación, y fue de gran bendición. Ya sabemos que estamos anunciados para volver a reunirnos el próximo domingo, igual a las 10 de la mañana. Pues bien, vamos a iniciar. Recuerden siempre reportarnos su sintonía. Ya hay algunos hermanos que están reportando la sintonía, ¿verdad? Estela Ramírez, Dios le bendiga. Santiago, la hermana Naleiri, que es la esposa de nuestro hermano Miguel, nuestra pastora Rosita Pacheco de Hermoso, y nuestra hermana Francis Bell desde Cuba, que se ha convertido en una top fan. Gloria a Dios. Bueno, pues estamos estudiando la lección número 3 de esta temporada. La lección número 3 es que el Espíritu Santo es una persona que ayuda. Recuerden que en la lección número 1 vimos que el Espíritu Santo es una persona completa. En la lección número 2, que terminamos la semana pasada, vimos que el Espíritu Santo es una persona divina. Y en la lección número 3, que tenemos hoy, estamos viendo que el Espíritu Santo es una persona que ayuda. Amén. 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 Por aquí, como siempre, está mi amada esposa y nuestra amada hermana Ramona, que nos acompañan en off. Yes. Reporta su sintonía también nuestra hermana Maribel Peralta, nuestra hermana Juana Reyes, que es top fan también, nuestra hermana Arianet, que es top fan, y dice nuestra hermana Juana, sí, ahí está, para que sepamos que ella está en vivo y atenta. Lección número 3, el Espíritu Santo es una persona que ayuda. Dimos una breve introducción a la lección de la semana pasada, pero vamos a retomar esa introducción para que nosotros podamos ponernos todos en la misma página y podamos continuar donde lo dejamos la semana pasada. El primer punto que vimos acerca de esta cualidad que tiene el Espíritu Santo de ayudar es que el Espíritu Santo convence. ¿Recuerdan que vimos eso la semana pasada? Bueno, lo comenzamos a ver. No lo vimos completo, pero lo comenzamos a ver.
Y en esta lección número 3 vamos a ver 4 puntos: que el Espíritu Santo convence, que el Espíritu Santo regenera, que el Espíritu Santo enseña y que el Espíritu Santo aconseja. Esas son las maneras en que el Espíritu Santo nos ayuda. Cuando vimos la semana pasada que el Espíritu Santo convence, nos enfocamos básicamente en la labor que hace el Espíritu Santo con la persona no creyente, ¿verdad? Y nos basamos en las palabras del Señor Jesucristo cuando prometió que cuando viniera el Espíritu Santo, este convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso fue lo que en la introducción vimos el Espíritu Santo, pero vamos a repasarlo un poquito de nuevo. ¿Por qué el Señor afirmó que el Espíritu Santo convencería al mundo de pecado? Bueno, porque el mundo tiene su propio estándar de pecado. El mundo considera que pecado es matar y robar, por ejemplo. Pero otras conductas que son tan pecaminosas como matar y robar, el mundo no las considera pecaminosas. Por tanto, lo que hace el Espíritu Santo es que convence al pecador de cuál es el estándar correcto de pecado y en consecuencia lo redarguye de pecado. Por eso es que el Espíritu Santo tiene el ministerio de convencer de pecado. Vimos también que el Espíritu Santo tiene el ministerio de convencer de justicia. Y cuando hablamos de justicia, vimos que el Espíritu Santo iba a convencer al mundo de justicia. El Señor Jesucristo dijo: porque yo voy al Padre. En otras palabras, el Espíritu Santo convencería al mundo de que en Cristo se cumplió la justicia necesaria. Es decir, que en Cristo somos justificados, que Jesucristo es quien nos justifica. Y allí estuvimos revisando un poco en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 22 en adelante. Gloria a Dios, reporta también la sintonía, nuestros hermanos. Tengo aquí Rafael Amparo, Dios le bendiga, hermano. Nuestra hermana Yesenia, nuestra hermana Yocasta, gloria a Dios. Y los hermanos siguen conectándose y reportando su sintonía. Entonces vimos la semana pasada, comenzamos a ver algo ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2. Yo creo que no tenemos, finalmente no tenemos. Creo que sí. ¿Tú tienes tu Biblia, hermano? Consíguela. Creo que imprimí los versículos que no eran. Aquí hay uno. Ok. Perdonen, hermanos, que tuvimos un pequeño aquí traspié. Acostumbramos a tener los versículos impresos, pero parece que yo imprimí los versículos que no eran. Hechos 2, versículos 22 al 24. Dice, el apóstol Pedro y su discurso. Sí. Varones israelitas. Hechos 2. No, Hechos Está 2. bien, está ahí bien. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Amén. Eso es el apóstol Pedro convenciendo, o mejor dicho, explicando a los judíos cuál es la calidad de Jesús como justo. Y al explicar la calidad de Jesús como justo, vimos que ellos tuvieron una reacción. Pero antes de eso, vamos a ver Romanos capítulo 1, versículos 3 y 4. Romanos 1, 3 y 4. Gloria a Dios. Mientras tanto, por aquí damos la bienvenida también a nuestro hermano Quintanilla. Dios le bendiga, varón y sierva, porque yo sé que están por ahí los dos. Nuestra hermana Nilda, Dios le bendiga también, sierva. Y vamos a leer Romanos capítulo 1, versículos 3 y 4. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder, ¿verdad? Esa es la justicia de la que el Espíritu Santo convence al mundo.
convence al mundo no de nuestra propia justicia, sino de la justicia de Cristo. Y la tercera área donde el Espíritu Santo convence es que el Espíritu Santo convence de juicio, y el apóstol y el Señor Jesucristo dijo específicamente que convence al mundo de juicio por cuanto el príncipe de este siglo ya ha sido juzgado. Entonces el Espíritu Santo usa el caso de Satanás como un ejemplo de que el pecado no queda sin juicio. Por eso es que la Biblia habla de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Vamos a ver lo que dice el libro de Mateo, capítulo 23, versículos 37 y 38, cómo Jesús le hizo una advertencia a Jerusalén acerca de que vendría un juicio. Mateo 23, 37 y 38. Ok. 37 y 38. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos, debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Eso es el Señor Jesús advirtiéndole al pueblo escogido de Dios que habría tiempo de juicio. Entonces, eso es parte de la labor del Espíritu Santo en el no creyente, convencerlo de pecado, de justicia y de juicio. Gloria a Dios. Entonces vamos ya a entrar a la parte que nos corresponde para el día de hoy. Y vamos a ver acerca de esa tarea de convencimiento. Leímos ya un poco de lo que dice en el libro de Hechos, capítulo 2, que sucedió el día de Pentecostés. Pero vamos a ver en detalle, en 4 puntos, lo que ocurrió allí. Primero, vamos a verlo despacio. Vamos a leer Hechos 2, versículos 22 y 23. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó. 22 y 23. Pues ya. 22 y 23. Los que escucharon aquel mensaje, ¿qué era el mensaje que le estaba dando el apóstol Pedro? Le estaba hablando acerca del pecado que ellos habían cometido, pero no cualquier pecado. Recuerdan que la semana pasada hicimos una pregunta que cuál era el mayor de todos los pecados, y algunos hermanos respondieron, especialmente nuestro hermano Marcos, aclarándonos que el mayor de los pecados es no creer en Jesucristo. Ese es el mayor de los pecados, porque ese es el que te puede sacar del infierno o dejar que te vayas directo al infierno. Por eso el apóstol Pedro, cuando los está tratando de convencer, ¿a qué apela? Al pecado de que ellos no creyeron en el que ya Dios había justificado y asignado como único camino al Padre. ¿Qué continuó sucediendo? Bueno, ellos fueron convencidos de justicia cuando reconocieron que Dios no permitió que su santo viera corrupción, como dice el apóstol Pedro, sino que lo llevó a su diestra. Hechos capítulo 2, versículo 27. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. No dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esto es una cita del Antiguo Testamento que está trayendo el apóstol Pedro. Pero la apelación es para que ellos sean convencidos de justicia en el hecho de que Jesús fue levantado de entre los muertos. Saludamos también a nuestra hermana María Núñez, Dios le bendiga, y a Rafael, dice ella. Dice nuestra hermana Juana, que como siempre tiene varios invitados. Nuestro hermano Arturo Méndez desde Santo Domingo, Dios le bendiga. Nuestro hermano Bienvenido Jaques desde la República Dominicana, que dice gracias a la hermana Juana Reyes por invitarme. Juana, le vamos a entregar el título de relacionadora pública oficial de los mensajes que se transmiten por internet. Nuestra hermana Teresa Villalta, Dios le bendiga, sierva. Un placer tenerlos ahí junto con nosotros, aunque sea por este medio. Pues también vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 30 al 33.
Amén. Hechos 2, 30 al 33. Y el 36 también. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Y el 36? Sepan pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea, para que no se me pierdan, lo que estamos viendo es lo que sucedió en Pentecostés y cómo allí se aplicó la promesa que el Señor había dado de que el Espíritu Santo convencería de pecado, de justicia y de juicio. Ya vimos que los convenció de pecado porque ellos habían crucificado a Jesús. Ahora los está convenciendo de justicia porque está confirmando a través de las Escrituras y de los hechos recientes que habían acontecido allí que Jesús fue levantado de los muertos porque Dios, mientras los judíos lo consideraron injusto, Dios lo consideró justo y por eso lo levantó de entre los muertos. Pero también fueron convencidos de juicio. Hechos capítulo 2, versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Con otras muchas palabras los testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. ¿Por qué les decía sed salvos? Porque estaban en condenación, ¿verdad? Muchas veces cuando nosotros predicamos a personas que no conocen de las Escrituras y que están muertos espiritualmente, cuando le predicamos de la salvación, lo que llega a su mente es: ¿pero salvación de qué? ¿Pero de qué me voy a salvar si yo no estoy en ningún problema? Bueno, pues es que la Biblia establece con mucha claridad que llegará un día en que Dios juzgará los hechos de los hombres. Gloria a Dios. Y por último, como resultado inmediato, la gente se llenó de temor y desesperación, pero luego se arrepintieron y aceptaron el mensaje de salvación. Otros ejemplos que podemos encontrar en las Escrituras están en Hechos capítulo 3. ¿Tú lo tienes? Sí. En Hechos capítulo 3, versículo 14 al 21. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Déjalo hasta ahí, está bien. ¿Qué es lo que queremos resaltar? Fíjese la coherencia del mensaje de la iglesia original, la iglesia primitiva. Cuando en Hechos capítulo 2 el apóstol Pedro fue a hablarle a los no creyentes, les habló acerca de la necesidad de arrepentimiento. Pero en Hechos capítulo 3, cuando estaba hablando con el pueblo que se reunió luego de la curación del cojo que estaba en la puerta del templo, también les habló de la necesidad de arrepentimiento. Y así sucesivamente, no los vamos a leer todos porque son muchos y ya es el mismo punto, y yo creo que ya queda claramente establecido que a través de la predicación de la palabra, el Espíritu Santo convence al pecador de pecado, de justicia y de juicio. Vamos a pasar al siguiente punto, que es la lección de esta noche, donde queremos tomar un poquito más de tiempo. Tenemos también algunos saludos adicionales. Aquí nuestra hermana María Pérez, Dios le bendiga, sierva, y me imagino que Gabriel anda por ahí también. Nuestra hermana Altagracia Ramírez dice: soy invitada de Juana Reyes. ¿Ustedes ven por qué le entregamos a Juana Reyes el galardón? Y tenemos también, nuestra hermana Juana respondiendo a sus invitados. Ok,
Entonces, estamos claros de que esta es una manera en que el Espíritu Santo convence, que es a través de la predicación de la palabra, el Espíritu Santo convence al no creyente ¿de qué? De De pecado. 3 cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Pero ¿qué pasa después que esa persona queda convencida? La pregunta es, ¿el Espíritu Santo sigue trabajando en esa persona? Claro que sí. Por supuesto que sí. Y mucho. Lo próximo que sucede cuando una persona se arrepiente y es convencida de corazón de su naturaleza pecaminosa, lo próximo que sucede es el más grande de los milagros que acontece en la tierra. Y ese milagro es la regeneración. ¿Por qué ese es el más grande de los milagros que acontece sobre la tierra? Mire, hermanos, todos los sistemas no sé cuál es la palabra, pero los sistemas carcelarios, el propósito es Rehabilitar. rehabilitación. Regenerar. Exactamente, todos los sistemas de rehabilitación del mundo fallan al momento de cambiar no solamente la conducta, sino lo más importante, el corazón de las personas. Puede ser que un sistema logre cambiar la conducta de una persona por temor a volver a caer preso, por ejemplo. Pero conocemos casos de personas que salen de la cárcel y ese mismo día están delinquiendo. Solamente el poder del Espíritu Santo, obrando espiritualmente de manera misteriosa, puede lograr que una persona cambie completamente sus paradigmas y que lo que antes le deleitaba, ahora le avergüenza. Y que lo que antes le parecía agradable, ahora le parezca ofensivo. Esa es la obra de regeneración que hace el Espíritu Santo en el corazón de las personas. Amén. Pero vamos a verlo un poquito más despacio, porque esto merece que tomemos tiempo para degustarlo. Tenemos también aquí reporte de sintonía de nuestro hermano Chiva Manuel, que es un amigo de infancia de nuestro hermano Marco, de allá de San Pues, Colombia, ya yo me lo sé. Antes de experimentar la ayuda del Consolador en nuestra vida, debemos experimentar la regeneración. Aquella promesa que hizo el Señor Jesús de que el Espíritu Santo sería nuestro Consolador es para aquellos que ya han sido regenerados. Si nosotros no hemos sido regenerados, entonces la obra que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas es la obra de convencimiento. Entre paréntesis, esa es una de las causas por las cuales usted no debe ponerse a discutir teología con una persona que no es creyente. Porque esa persona lo que necesita no es una discusión teológica. Esa persona lo que necesita es arrepentimiento para perdón de sus pecados. Entonces esa es la clase de conversaciones que el apóstol Pablo le llama discusiones vanas y necias. Gracias. Porque la primera obra en una persona que hace el Espíritu Santo es la de convencerlo de pecado, de justicia y de juicio. Una vez que esa persona ha sido convencida, entonces viene la regeneración. Al hablar de regeneración, en realidad nos estamos refiriendo a renacimiento, nacer de nuevo, que es una palabra que usa la Biblia. Yo creo que aquí sí ya tenemos las citas bíblicas, ¿verdad? Sí. Ya caímos. 3:3. Sí, ya caímos ahí. Ok. Entonces, ¿cuándo ocurre la regeneración? Ese milagro de regeneración, ¿cuándo ocurre? Ocurre en el momento en que nosotros nos volvemos de nuestros pecados para recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Hemos hablado otras veces, pero vale la pena recordarlo, que el arrepentimiento del que habla la Biblia es diferente al concepto de arrepentimiento que el mundo maneja. ¿Por qué? Porque el concepto de arrepentimiento que el mundo maneja normalmente es sentirse mal por lo que uno ha hecho. Pero en el lenguaje bíblico, la palabra que se traduce como arrepentimiento, que es la palabra amarteia. Sí. Es metanoia.
metanoia, perdóneme, que yo no sé español ni inglés y griego mucho menos, pero la palabra griega es metanoia, que es cambio de mente. La palabra martella, perdóneme que se me cruzaron, es la palabra para pecado. Metanoia es un cambio de mente, quiere decir que ese arrepentimiento no es simplemente un sentirse mal por lo que uno ha hecho, sino que incluye un volverse a Dios. Es decir, el arrepentimiento real, para que sea real, no basta con que usted se sienta mal por su pecado. Es necesario que usted se aparte y se vuelva hacia Dios. Entonces, esa obra de renacimiento se produce en el mismo instante en que una persona de corazón se arrepiente. Y la Biblia le llama nacer de nuevo. Dice las Escrituras en Juan capítulo 3, vamos a leerlo. Juan capítulo 3, versículo 3 al 8. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravillas de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Todo aquel que es nacido del Espíritu. Ok, entonces, ¿cuál es la obra que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo actúa en nombre del Padre y del Hijo para impartirle vida espiritual al pecador que está muerto. Amén. Otras veces hemos hablado de eso, pero vale la pena recordarlo. Que la obra de impartir vida a un muerto es una obra en la cual solamente el que da la vida la puede hacer. El muerto no puede recibir vida por sí mismo. Por eso es que hay tanta diferencia entre la religión y el evangelio. Y ciertamente el evangelio cae dentro de la categoría de una religión, si lo vamos a clasificar con relación al diccionario. Sin embargo, la palabra religión es la combinación de dos palabras que vienen del latín, que es religar. Y es un intento del hombre de religar una relación que se rompió. Un intento humano de rehacer una relación que se rompió. Mientras que el evangelio es el acto de Dios de darle vida a los muertos. Amén. ¿Se nota usted la diferencia? ¿Qué puede hacer el muerto para volver a la vida? Pregunto yo. Lázaro, allá en la tumba, ¿cuánto esfuerzo podía hacer para resucitar? Ninguno. Entonces hay un misterio en que la obra de redención o de renacimiento o de nacer de nuevo solamente puede ser llevada a cabo por el Espíritu Santo, pero hay algo que usted tiene que hacer, pero usted no lo puede hacer por usted mismo. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Arrepentirse. ¿Pero de quién es la obra de arrepentimiento? De darle arrepentimiento a usted. El Espíritu Santo. En otras palabras, aún el arrepentimiento, que es la parte nuestra, aún eso viene dado por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Oh, gloria a Dios. Me estoy emocionando. Ustedes saben que yo me emociono cuando hablo de estos temas. Tenemos también reporte de nuestra hermana Bérgida, la mamá de nuestro hermano Miguel. Nuestro hermano, bienvenido, Dios le bendiga. Dice, gracias, mira, tengo aquí una persona que sabe español. Acuérdate que hace un rato estaba buscando la palabra para los sistemas de rehabilitación. El varón me aclaró que se llaman sistemas penitenciarios. Gloria a Dios. Gracias, hermano, bienvenido. Reporta la hermana Ofelia, Dios le bendiga. Reporta la hermana Estela Ramírez y reporta también Yesenia, que dice: Santo, aleluya, gloria a Dios. Yesenia, yo sé que Ricardo está por ahí porque yo le reclamé el otro día y él me dijo: no, yo estoy ahí al lado, lo que pasa es que la que le gusta comentar es a Yesenia. Gloria a Dios.
Entonces, esta obra de la que el Señor Jesucristo le está hablando aquí a Nicodemo, tiene algunas características que nosotros tenemos que darnos cuenta de que es una obra completamente del Espíritu Santo. Dice el Señor Jesucristo cuando le está dando la ilustración a Nicodemo, en el versículo 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En otras palabras, no es una decisión del individuo, sino que es una obra que viene directamente del cielo. Ok. Vamos a leer también Juan capítulo 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Quién es que da vida? El Espíritu. La carne, dice el Señor Jesucristo, la carne para nada aprovecha. Entonces, ¿de quién es la obra? El mérito y la acción de la obra de regeneración es completamente del Espíritu Santo. Eso es lo que queremos resaltar. Vamos a leerlo también como lo dice Tito, como lo dice el apóstol Pablo en la carta a Tito, capítulo 3, versículos 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Oiga estas palabras que usa el apóstol Pablo. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Más adelante tenemos una lección donde vamos a profundizar un poquito más en este tema de la redención y del nuevo nacimiento. Pero por ahora quiero que usted anote lo siguiente. La regeneración no es una reparación. ¿Me escuchó? La regeneración no es una reparación. ¿Cuál es la diferencia entre una regeneración y una reparación? Dígame usted. Una reparación es algo que estaba roto y tú, por ejemplo, vienes y lo reparas y lo arreglas, lo reparaste. Pero una regeneración es que tú quitaste todo lo viejo que había por completo y es algo que sale nuevo ahora. Muy bien. La diferencia entre una regeneración y una reparación es que en la reparación la misma naturaleza es restaurada. Pero en una regeneración se instala una naturaleza nueva. Si usted un motor lo repara, usted está usando el mismo motor con piezas nuevas. Pero cuando usted lo cambia, es un motor nuevo. Eso es lo que sucede en nuestras vidas, hermanos. Por eso es que la Biblia dice que estábamos muertos. Porque es que la naturaleza que nosotros heredamos de Adán viene muerta, en espíritu muerto. Y eso es lo que Dios cambia. De una naturaleza muerta a una naturaleza viva. Somos vivificados. Dice el apóstol Pablo, ahí en la carta a Tito, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo nos hace nueva criatura. Eso es lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, el versículo que tantos cristianos no sabemos. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y he aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Aleluya. Las cosas viejas pasaron. Hermano, bueno, eso es un tema que lo vamos a tocar después, pero le voy a dar un adelantito ahora. No todo el que está sentado en un banco en la iglesia ha nacido de nuevo. Muchos están ahí por muchos años esperando el día en que vayan a nacer de nuevo, pero no han llegado a nacer de nuevo. Ese tema después lo discutimos un poquito. En el momento de la regeneración, el Espíritu Santo pasa a morar en nosotros. Esto responde a una pregunta que nos hizo nuestra hermana Marlene la semana pasada, que nos preguntaba, pero ¿cómo es así? ¿Cómo es así? Entonces, una persona que no habla en lengua no tiene el Espíritu. No. El Espíritu Santo viene, y esta noche vamos a ver varios versículos bíblicos que nos van a ayudar a comprender esa verdad.
el Espíritu Santo viene a morar en la vida de toda persona que ha nacido de nuevo por medio del arrepentimiento de sus obras de pecado y por poner su fe en el sacrificio de Jesucristo. Tan simple como eso. Y lo vamos a ver en las Escrituras, en varios versículos bíblicos. Es decir, el Espíritu vive en nosotros y siempre, óigame bien, siempre está presente para ayudarnos. Siempre. Oh, gloria a Dios. No importa en cuál sea la situación en la que estemos. No importa que sea en medio del templo o sea en medio de hostiles y de inconversos. El Espíritu Santo está morando en nosotros y siempre está disponible para ayudarnos. Por eso el título de este libro y de esta enseñanza, Consejero, Maestro y Guía. Pero vamos a ver en las Escrituras unos versículos que lo hemos visto varias veces, que casi creo que es la base de este estudio, pero vamos a verlo de nuevo para que refresquemos algunas verdades. Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Usted me puede hablar un poquito de esas dos palabritas? Con ese juego de palabras, con nosotros y en nosotros. ¿Me puedes hablar un poco de eso? Que si mora en nosotros... Es la diferencia con ese juego de palabras. ¿Cuál es la diferencia de con nosotros y en nosotros? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que está con nosotros siempre, acompañándonos en todo momento, pero también está dentro de nosotros. Esa es la diferencia entre esas dos palabras, que creo que se llaman conjunción. No estoy seguro, no está tan fresca mi gramática, pero estas dos palabras, una significa compañía, pero la otra significa interioridad. Cuando el Señor Jesucristo dijo que el Espíritu Santo mora con vosotros, les estaba diciendo a ellos, el Espíritu Santo está aquí, está en medio nuestro. Pero cuando le dijo, estará en vosotros, estaba haciendo alusión a los eventos que ya leímos aquí hace un rato, que sucederían allá en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés. El Espíritu Santo mora en la vida del creyente. Amén. ¿Quiere que le dé más versos bíblicos? Yo sé que a usted le gustan los versos bíblicos. Vamos a revisar un par de versículos bíblicos más. Romanos capítulo 8, versículo 9 y versículo 11. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Le leo de nuevo la última parte de ese versículo para responder contundentemente a la pregunta que nos hizo la hermana la semana pasada acerca de si el Espíritu Santo solamente estaba en aquellos que hablan en lengua. Dice la segunda parte de este versículo: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Tan simple como eso. O sea, que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, habla en lengua o no habla en lengua, no es de Cristo. Ay, santo, gloria a Dios. Y el 11 dice: si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo. ¿Cuántas veces dice aquí que mora en vosotros? Cuéntanos. Sí. Y el Espíritu mora una vez, el que levantó de los muertos vivificará también 2 veces. ¿Y qué es morar? Alguien que me responda. ¿Qué es morar? Habitar. Esa es la traducción correcta. Morar es habitar. Hay un maestro, amigo mío, que tiene muchas expresiones así que son bien sarcásticas, pero que lo que persiguen es despertar nuestra conciencia. Él, hablando acerca del Salmo 91, dice el maestro José Briceño, dice, es el que habita al abrigo, no el que visita el abrigo.
El que habita, no el que visita. Entonces cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo mora en vosotros, no es que nos visita a nosotros. Es que el Espíritu Santo está en su interior y en mi interior. Si nosotros hemos nacido de nuevo. Si no hemos nacido de nuevo, simplemente el Espíritu Santo no está en nuestro interior. Y simplemente dice las Escrituras, en el versículo que acabamos de leer aquí en Romanos capítulo 8, versículo 9, que no le pertenecemos. Podemos estar en la congregación, pero si el Espíritu Santo no mora en nosotros, no le pertenecemos. Gloria a Dios. Bien, dice Yesenia, pero ¿y una persona puede hablar en lenguas sin tener el Espíritu? Sí, porque hay lenguas mecánicas y hay lenguas diabólicas. Así que una persona puede hablar en lenguas sin tener el Espíritu. Gloria a Dios. Seguimos. Me quedé en la Biblia. Tito capítulo 3, versículos 4 y 5. Ya vimos eso. Tito, leímos Tito. Sí, vamos por 1 Corintios 3, 16. ¿No sabéis que sois templos de Dios, que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ok, sí, perfecto, ok. En el momento de la regeneración, el Espíritu Santo pasa a morar en nosotros, es decir, como acabamos de decir, y como señalan algunos hermanos aquí, señala la hermana Yocasta, vivir es habitar, que morar es vivir y habitar. El Espíritu Santo pasa a morar en nosotros, es decir, a vivir en nosotros y siempre está presente para ayudarnos, como les habíamos dicho. Leímos Romanos capítulo 8, 9 y 11, ¿verdad? Ahora vamos a leer 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Acabamos de leer, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Se dio cuenta de las diferentes maneras en que la Biblia establece con claridad que nosotros somos morada del Espíritu Santo. Aquí, ¿cómo le llama el apóstol Pablo? ¿Cómo le llama a nuestro cuerpo? Templo. Le llama templo del Espíritu Santo. Es decir, el altar del Espíritu Santo está dentro de nosotros. Por eso es que el cuerpo es santo. Por eso es que nosotros debemos tener santidad no solamente en la mente y no solamente en nuestra conducta, sino que nuestro cuerpo no debemos entregarlo a usos que no sean santos, porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Quedamos convencidos ya de que el Espíritu Santo, cuando nos regenera, viene a habitar en nosotros. No importa que usted sea nuevo creyente o que usted tenga muchos años en el Evangelio, el mismo Espíritu que habita en un creyente de muchos años habita en un creyente recién convertido. El mismo Espíritu. Lo que varía es el entendimiento y lo que varía es el nivel de comprensión de las verdades de las Escrituras. Gloria a Dios. Dice Yesenia, oh wow, ¿y cómo uno lo identifica? Dice que la disculpo por preguntar tanto, ¿no? Si lo que queremos precisamente, ustedes me ven que a mí me gusta hacer esto interactivo y tengo el celular aquí de mi esposa en la mano, donde estoy siempre revisando, porque el propósito es que nosotros salgamos edificados. Y de nada vale que yo venga y dé una conferencia aquí, un discurso y que nadie entienda nada. Yo prefiero poner en pausa las pautas que yo traigo y que nosotros podamos responder a las inquietudes. La pregunta de nuestra hermana Yesenia viene con motivo de lo que le afirmamos hace un ratito, de que sí, de que una persona puede hablar en lenguas y esas lenguas no ser lenguas angelicales o lenguas celestiales, como le llaman las Escrituras, sino que sean lenguas demoníacas o lenguas mecánicas. Y la pregunta que hace Yesenia es ¿cómo uno la identifica? Hay una sola manera que usted lo puede identificar, en el Espíritu. Discernimiento de Espíritu. Discernimiento de Espíritu. Por eso es que la Biblia habla de este don. Y dice la Biblia, no yo, dice probad los espíritus para ver si son de Dios. O sea, el hecho de que una persona me hable en lenguas o el hecho de que esa persona muestre algunos dones que parecen espirituales no quiere decir que sea realmente del Espíritu Santo, y por eso la Biblia nos manda a probar los espíritus para ver si son de Dios. Y la única manera en que eso se puede hacer es mediante el discernimiento de espíritu.
Hay un evento que yo lo he visto en más de una ocasión y lo he visto en vivo, y es que hay manifestaciones dentro de la congregación que aparentan que son de Dios, pero no vienen de Dios. Eso que quieren distraer. Sí, recuerdo en una ocasión haber visto al pastor Ezequiel Molina, que estaba predicando, y cada vez que comenzaba a hablar había un hermanito por allá que comenzaba a decir, ¡Gloria a Dios, aleluya! ¡Gloria a Dios, aleluya! Y no lo dejaba hablar. Cada vez que comenzaba a predicar le hacía como los seguidores de Balaguer en su época, que le voceaban tanto que no lo dejaban hablar. Y yo vi como el pastor Ezequiel Molina las reprendió, y aquella persona cayó endemoniada. Él dice, el espíritu que estaba en el pastor Ezequiel tuvo el discernimiento, le dio el discernimiento de que a pesar de que esa persona estaba diciendo gloria a Dios, aleluya, eso, su propósito no era más que interrumpir el mensaje de las Escrituras. Y recordamos que a Pablo le sucedió eso mismo en Filipos. Había una muchacha que andaba detrás de él y decía, estos son siervos del Dios Altísimo que le anuncian la verdad. Estaba diciendo mentira. No le estaba diciendo mentira, pero el apóstol Pablo tuvo el discernimiento de que se trataba de un espíritu, ¿cómo que le llama la Biblia? De pitonisa. Sí, un espíritu de pitonisa o de adivinación, espíritu de adivinación o pitonisa, que estaba en la muchacha y lo reprendió, y por eso cayó preso el apóstol Pablo. Gloria a Dios, espero haber respondido sus inquietudes. Entonces, continuamos. Estamos estableciendo que en la regeneración sucede un milagro, y ese milagro es que el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, el Dios acerca del cual las Escrituras dicen que ni los cielos de los cielos lo pueden contener, ese Dios viene a morar en un cuerpo humano. Oh, gloria a Dios. Pero no solamente en un cuerpo humano, no en el cuerpo humano perfecto sin pecado de el Señor Jesucristo, sino en el cuerpo humano imperfecto y lleno de pecados de un pecador como usted y como yo. Oh, gloria a Dios. Ese es el más grande de los milagros, el milagro de la regeneración. Gloria a Dios. ¿Por dónde íbamos? ¿Cuál era la cita en la que estábamos? La última que leímos fue 1 Corintios 6, 19. O ignoráis que vuestros cuerpos son... Ok. Después de impartir la vida espiritual, el Espíritu Santo establece su residencia en el creyente. Al vivir en nosotros, se convierte en el sello de Dios, o como le llaman las Escrituras, las arras, que quiere decir la primicia, el depósito, que garantiza nuestra futura herencia espiritual. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. En otras palabras, el Espíritu Santo que mora en nosotros, con todo y lo glorioso que es, dice la Escritura que no es más que un avance de lo que viene. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Es las arras, es la garantía, el depósito que Dios dejó para dejar establecido que un día se producirá nuestra redención completa. Porque ciertamente hemos sido redimidos de la condenación del pecado, pero todavía falta que seamos redimidos de la naturaleza pecaminosa en nosotros. Ya no hay condenación para nosotros, pero el pecado sigue haciendo influencia sobre nosotros. Entonces esa redención se va a completar un día, pero mientras tanto ahí tiene un depósito. Usted y yo tenemos un depósito, la Biblia le llama las arras. Oiga como lo dice otra vez el apóstol Pablo. Dice, habiendo oído, en Efesios 1, lo voy a leer otra vez, versículos 13 y 14, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, la fe viene por el oír, dice las Escrituras, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos ¿qué? Sellados. En otras palabras, ese es mío. Es una ilustración tomada de la labor que hacían los ganaderos con el ganado. Las ovejas
como estaban todas juntas, entonces a veces los ganaderos lo que hacían era que las marcaban para que quedara claro que esa es suya. Y por eso es que usted no se da cuenta, pero las fuerzas de las tinieblas lo identifican a usted si el Espíritu Santo muere en usted. Escuché una vez el testimonio de un ex satanista. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, tenemos a Carmen Lluveres, que está por allá, a Miguel Alberto, mi hijo amado, desde allá de Santo Domingo, a nuestro hermano Modesto Castro, también, gloria a Dios. Escuché una vez un testimonio de un satanista de alto nivel, que este varón, un ex satanista, contaba dos cosas bien interesantes. Él contó en su testimonio. Una es que parte de su proceso de iniciación, parte de sus rituales de iniciación era que tenían que ir a una tumba y derramar una sangre de una gallina o algo, no recuerdo, algo por el estilo. Lo que a él le llamó la atención es que su líder espiritual, el brujo mayor, quien era su líder espiritual en ese mundo de las tinieblas, que lo estaba iniciando, le dijo: la única condición es que tú tienes que asegurarte que en esa tumba no hayan enterrado a un evangélico. Que hiciera su research, hiciera su investigación y que se asegurara que en esa tumba no hubiera enterrado un evangélico. Eso me llamó mucho la atención de su testimonio. Lo segundo que me llamó la atención es que una de las enseñanzas que recibieron de sus maestros era que cuando ellos iban a hacer un conjuro para una persona, contra una persona, ellos tenían que asegurarse de que esa persona no tuviera una luz que se le veía arriba de la cabeza. Como tú sabes que a través de las obras de Satanás y de las tinieblas, a esas personas les abre sus ojos espirituales, a través de una obra satánica, los demonios que los asesoran le abren los ojos espirituales, y entonces le decía que si tú ibas a enviar un conjuro sobre una persona, tenía que asegurarse que esta persona no tuviera una luz que se veía sobre su cabeza. Y aquello le inquietó mucho a aquel satanista, porque él decía: pero entonces eso quiere decir que hay alguna fuerza que es más poderosa que la que yo tengo, porque si me están diciendo que ni me meta con aquello, ni me meta con esto, que ni me meta con aquellos muertos, ni me meta con estos otros vivos, entonces hay una fuerza. Y ahí fue que él comenzó a dudar un poco de la fuerza de ese demonio al que él le estaba sirviendo. En resumen, lo que le quiero decir es que aunque usted no se dé cuenta, las fuerzas de las tinieblas sí se dan cuenta si el Espíritu Santo mora en usted. Eso fue lo que le pasó a los hijos del tal Ezeba cuando los demonios le dijeron: sí, nosotros sabemos quién es Pablo. Y Jesucristo sabemos perfectamente quién es también. Pero ustedes, ¿quiénes son? O sea, explícame. No habían tenido la reina. ¿Dónde está la luz que está sobre la cabeza de ustedes? ¿Dónde está la llama de fuego que se ve sobre la cabeza de ustedes? Yo lo estoy buscando aquí en el listado de nuestros enemigos y ustedes no están. Oh, gloria a Dios. Entonces, esa presencia del Espíritu Santo en nosotros no es más que un adelanto, un depósito. Usted sabe la figura que ilustra la palabra que se traduce aquí, arras, la palabra que se traduce como arras, ilustra la compra de un esclavo cuando el comprador hacía un depósito para asegurar que él venía a terminar de pagar. Oh, gloria a Dios. Así que la presencia del Espíritu Santo en nosotros es una garantía de que la obra que el Señor comenzó, Él la va a completar. Amén. Oh, gloria a Dios. ¿Cómo estamos? Se me está acabando el tiempo. Ahora que yo estoy comenzando a emocionarme. Segunda de Corintios capítulo 1, 22. El cual también nos ha sellado y nos ha dado la zarra del Espíritu en nuestros corazones. Nos ha sellado y nos ha dado Las zarras del Espíritu. ¿dónde? En nuestros corazones. Ese depósito que es el Espíritu está habitando ¿dónde? En nuestros corazones. En el corazón mío y en el corazón suyo. Oh, gloria a Dios. El sello del Espíritu Santo representa nuestra seguridad de que Él controla nuestra vida. También testifica de nuestra filiación, es decir, nuestra relación filial con Él o nuestra calidad de hijos, lo cual significa que participaremos de la herencia de nuestro Padre Celestial. Póngale mucha atención a lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 15 al 17, y grábese este versículo en su mente y en su corazón, márquelo en su Biblia. Romanos capítulo 8, versículos 15 al 17. 15 al 16 está aquí. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor,
sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Vuelve a leer el 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quién es que nos da a nosotros el testimonio de que somos hijos de Dios? El mismo Espíritu. ¿Por qué le dije que anote este versículo, que lo subraye, que se lo aprenda y que lo marque en su Biblia? Porque habrá ocasiones en que usted se va a sentir emocionalmente como si usted no fuera hijo de Dios. Y el 17 dice, si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aleluya. En esos momentos en que nosotros nos sentimos tristes, o nos sentimos asolados, o nos sentimos abatidos, el Espíritu Santo acude en nuestro auxilio para certificarnos que ciertamente, no importa cuál sea la circunstancia por la que estamos atravesando, nosotros somos hijos de Dios. Entonces, ¿de dónde viene la convicción que nosotros tenemos de que un día veremos el rostro de nuestro Señor Jesucristo? ¿De dónde viene el convencimiento de que un día seremos tomados de esta tierra y llevados a morar en las moradas eternas? Viene de la labor del Espíritu Santo que nos dice en nuestros corazones, tú eres mi hijo. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a leer también Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Otra vez, se lo sigo explicando. Que el Espíritu Santo mora en nosotros. Dice aquí el apóstol Pablo que como somos hijos, entonces el Espíritu de Dios vino a morar en nuestro corazón y por eso podemos decir Abba Padre. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Daddy, papito, papacito. O sea, no es solamente que tenemos una relación filial, es que tenemos una relación filial y estrecha. Oh, gloria a Dios. Y por último, leímos Romanos 8, 15 al 17, ¿verdad? Ok. ¿Cuánto tiempo nos queda? 3 minutos. Bueno, ok. Tenemos Vamos, Romanos 8, vamos para allá. 26, 27. Entonces, el Espíritu Santo nos imparte vida espiritual en la experiencia del nuevo nacimiento. Al morar en nosotros, está en la posición de controlar el curso de nuestra vida. Su presencia nos infunde confianza. Hace que nuestra afiliación sea significativa. Primero, al testificarnos de que Él es real y de que nosotros tenemos una real relación con Él, como leímos en Romanos 8:16. Segundo, al infundirnos esperanza al ver hacia los futuros beneficios que se nos garantizan como hijos. Dice ahí el versículo 17 que nosotros somos coherederos. Qué bueno es que nos digan, que a usted le llega ahora mismo una noticia, oye, tú no sabías que tú eres de la familia tal y que fulano de tal dejó tal herencia y que a ti te toca un pedazo. Bueno, pues yo le estoy dando una noticia mejor que esa. No es fulano de tal, ni se va a morir tampoco. Es el dueño del oro y de la plata, el dueño del universo, el que dice, mía es la tierra y toda su plenitud. Ese es el que dice que nosotros somos coherederos de todo eso junto con Cristo. Gloria a Dios. Tercero, ora e intercede por nosotros para que oremos de acuerdo con la voluntad de Dios. Ahora sí vamos a leer Romanos 8, 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Oiga, qué regalo más grande nos ha dado el Señor. El Espíritu Santo intercede por nosotros porque hay momentos en que nosotros no sabemos pedir como conviene. Pero el Espíritu Santo va donde el Padre y le dice, mira, Él te está pidiendo eso, pero yo sé lo que Él quiere decir. Yo sé que realmente, qué es lo que Él te está tratando de decir. Lo que pasa es que Él no tiene ni las palabras, ni tiene la experiencia, ni tiene el discernimiento para pedir como conviene. Oh, gloria a Dios. Pero dale, pues,
Oh, gloria a Dios. Y cuarto, recordarnos que su actividad en nuestra vida constituye las arras o el sello de la presencia de Dios que nos ayuda diariamente para que mantengamos una vida espiritual aceptable. Gloria a Dios. El Espíritu Santo regenera. Así que así hemos llegado al final. Tenemos aquí también reportando su sintonía. Ya al final, nuestra hermana Miriam Cruz. Dios le bendiga a todos los hermanos. Les recordamos que estamos transmitiendo los martes a las 7:30 estos estudios temáticos basados en la Biblia. Los miércoles estamos transmitiendo un servicio dirigido por los jóvenes. Reporta también nuestro hermano Jairo Tejero. Los viernes tenemos la escuela bíblica a cargo de nuestro hermano Marco Vergara, y el domingo el servicio de adoración, que el próximo domingo, al igual que como fue este domingo, lo vamos a hacer allá en el área del jardín de la congregación, 80 Grand Avenue. Nuestros pastores, Rey Hermoso y Rosita Hermoso. Dios les bendiga y hasta la próxima. Dios les bendiga.